Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin se convierte en el primer artista de K-pop en superar los 550 millones de reproducciones en Spotify, Estados Unidos. Felicitaciones, Jimin. Jungkook ha conseguido 1.4 millones de nuevos seguidores en Spotify en lo que va de 2025. Es el único artista solista masculino de K-pop que ha alcanzado esta marca este año. Felicitaciones, Jungkook. Alone ha superado los 120.000 Sasams. Felicitaciones, Jimin. Seven ha superado los 225 millones en Melon. Felicitaciones, Jungkook. 3D en Spotify Global está en el puesto número 127. Seven en el número 67. Jungkook en los mejores artistas diarios está en el puesto número 175. Who en Spotify Brasil se encuentra en el número 129. Spotify Bulgaria número 6. Spotify El Salvador número 29. Spotify Japón número 11. Spotify Estados Unidos número 54. Spotify Argentina número 198. Spotify Global número 21. Sigamos escuchando las canciones de Jimin y Jungkook en Spotify y en todas las principales plataformas musicales. Se prevé que Muse sea uno de los finalistas de la categoría Mejor Álbum K-Pop en los Billboard Music Awards. Sigue reproduciendo Muse y si todavía no lo compras, hazlo. Eso ayuda a que Muse tenga posibilidades de ganar. Jimin y Jungkook están en la lista de artistas coreanos más reproducidos en todas las plataformas on demand del mes de agosto. Los únicos solistas en aparecer en la lista. Felicitaciones al dúo Ace. Who ha sido nominado a los Video Musical Awards en la categoría Mejor K-Pop. ¿Cómo votar? Entra con tu mail y vota diariamente. Acá te dejo la Horas Power, donde tus votos valen el doble. Si no sale tu país, busca la diferencia horaria con uno que está en la lista como referencia. Vota todos los días para que Jimin gane. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Vota en los Icon por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. Jungkook sigue en el primer lugar y Jimin subió un puesto y está en el tercer lugar. Se cierra en 131 días. Vota por Jimin y Jungkook en los Icon como el mejor bailarín 2025. Jimin pasó al primer lugar y Jungkook está en el quinto. A seguir votando. Se cierra en 131 días. Todos los links los encontrarás en la descripción del video. Salió el detrás de cámara de la foto publicada en Instagram de Jimin de la ida a la playa junto a Hobi y Nam. Se ven súper relajados y lo principal, nadie los molestó. ¿Sabías que? Las exvecinas andan muy soberbias, creyéndose una vez más su mentira de chip. Salió otra parte del video en el gimnasio, con una resolución súper baja, haciendo creer que solo ellos están ahí, pero ahí también están Nam y Hobi. Incluso en el nuevo video, se puede ver a Hobi al lado de Jungkook. Las exvecinas como siempre, mintiendo y haciendo creer cosas que no son, y ese poder también se lo dan algunas supuestas fans de Jimin y del Jungkook. Me hicieron un comentario tan
No sé cómo explicarlo, se los paso a leer. ¿Me puede explicar por qué ese cambio ahora, ahí en ese live? JK no se acercó a JM, no le habló, ni JM hizo nada por mostrarnos algo que nos emocionará como en los días anteriores. JK en pantalla totalmente alejado de JM, esto nos tiene hasta enfermas. Mientras que Vi y JK se comieron la pantalla, cerquitas y ni se acordaban que algunas fans que lo damos todo por ellos podrían molestarse porque son de unos y de otros. Ya la gente solo se deja llevar por lo que dicen ustedes, sino por lo que veo, yo molesta con los tres porque los tres son culpables. Yo entiendo que tal vez el trabajo no les permita andar cerca pero igual con el otro, separados, pero no. Vi siempre en el centro, que va, yo ahora será ver, oír y callar y no ridiculizarme con lo que no evitan. Voy a aclararle a esta persona punto por punto, aunque la parte final no se entiende. Ella dice, que en el live de 7 minutos y 42 segundos, que al menos 3 minutos estuvieron pegados porque el internet estaba pésimo, dice que Jimin y Jungkook no se acercaron, entonces ¿qué es esto? 이렇게? 내고 있는 거 맞아? 그래 데... 근데 초가 안 지나가는 거 아닌가? 아니야 지나가고 있어. Dice también que Jimin no hizo nada para emocionarla. ¿Por qué tendría que hacerlo? La relación de Jimin y Jungkook no es para emocionar a nadie, lo que ellos hacen es real y no ficción. Dice que Jungkook estaba alejado de Jimin, que no se hablaron. De esos escasos 7 minutos y 42 segundos, si tuvieron interacción, incluso Jungkook le siguió la corriente del spoiler que Jimin quería dar de la nueva canción grupal. 뭐하고 싶다. 우리도 좀 확정되면은 스포하자. 우리도 좀 정리되면 스포하자고. 그러니까 눈치 못 채게 스포를 하는 거지. Dice que solo aparecieron Tae y Jungkook en pantalla, eso le pasa por ver canales de Kook, todos aparecieron en pantalla, incluso Tae estuvo muy cerca de Jin, y las chipes de Taejin estaban felices. Mira qué falta de respeto Tae con su novio Jungkook, que besa en la nuca a Jin. Bueno, sigamos. Ella dice que ni se acuerdan de las fans que damos todo por ellos. ¿Alguien las obliga a dar todo? ¿Jimin y Jungkook les pidieron algo? No, ellos no les deben nada a nadie y no tienen por qué demostrarle algo. Deben ubicarse, ya es suficiente con las tecucas, que ofenden a Jimin y a Jungkook cuando no actúa como ellas quieren, que además algunas supuestas fans del J-Pop también actúen de la misma manera. No sé si leen lo que escriben y lo peor de esto, es que son personas adultas, me pregunto, ¿cómo serán sus vidas? Jimin y Jungkook no tienen por qué actuar de una u otra forma delante de la cámara, lo de ellos no es telenovela, es real, no ficción, que les quede claro. Algunas personas necesitan tener una vida aparte de ser fans de los chicos, porque como todo dije en un video anterior, no puedes enfermarte por no verlos juntos, no puedes descompensarte o caer en desesperación por no verlos. Déjalos en paz, deben estar estresados con el trabajo para que supuestas fans inconscientes vengan a exigirle cosas. Deben tener claro que la relación de Jimin y Jungkook es algo privado, y si ellos nos quieren mostrar cómo interactúan, debemos agradecerlo. No somos nadie para exigirle cosas a los chicos. Por otra parte, adivinen quién está de vacaciones en Los Ángeles, sí, la chica de París, y según los rumores, dicen que hay reconciliación. Tal vez veremos en Los Ángeles, un París 2.0. ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá. Ahora ya lo sabes. En el live de los 7 en la playa, Jungkook dijo algo que lo sentí como queja. Jungkook pensó que esta vez sería diferente, pero el trabajo sigue siendo el mismo, lo siente como una fábrica. 와서 조금 색다르게 작업을 할 줄 알았는데 색다르게 하긴 했잖아. 색다른데 여전히 공장이긴 한 거지. Esperemos que terminen pronto ese proceso para que no estén con tanta sobrecarga laboral. No sé cómo las fans pueden cambiar tan fácilmente. Hace un mes,
Todo era felicidad y eran las más jikukas del universo. Solo porque en estas semanas Jimin y Jungkook no se han mostrado, han creído toda clase de rumores. Si ustedes se ponen a pensar, lo único que nos mostró Jikook fue el live de casi 2 horas, donde pudimos ver su química y conexión, que ahora es más profunda que antes. Todo el resto que hemos visto de ellos son filtraciones o momentos tomados por los periodistas, como en el aeropuerto. Por eso antes de escribir cosas, analicen. Jimin y Jungkook no son de publicar todo lo que hacen juntos. Incluso fueron a comer con Hobi, y si no es por el propio Hobi, nunca nos hubiéramos enterado. Ellos son así, mantienen la mayor parte del tiempo en su privacidad lo que ellos tienen, y si tenemos momentos muy comprometedores, es porque ellos tienen su vínculo y lo demuestran, delante o detrás de una cámara y el que quiera creer que lo haga. Este momento de Tae con Jimin en la playa, nos hizo pensar, qué fuerte se veía Jimin con las olas, pero en Suiza, en un río sin olas, le pedía ayuda a Jungkook porque se caía. Ay, Jimin. Siempre le gusta hacer sentir a Jungkook importante y fuerte. Cosas de pareja. A propósito de eso, qué fácil olvidamos este momento. 정우 씨 핸드폰 배터리 소중하다니까. 이 소중이가 살아있다 아닙니까? 예? Sin nada más que decir. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.